tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos, seguimos hablando de libros, de buena literatura. En esta ocasión, lo nuevo de Karen Kotner. Acá lo tenemos, periodista, escritora, y que vamos a conocer un poco del proceso de todos nuestros fuegos. Karen, te saludamos ya desde el estudio de CNN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y felicitaciones, porque sé que hay un trabajo de años para esta segunda novela. ¿Qué tal? Muy contenta de estar con ustedes hoy día aquí, conversando contigo. Sí, me imagino, y lo que nos invita es este trabajo, yo lo decía, tú nos vas a contar después, que tomó harto tiempo, un proceso importante para ti, pero que nos cuenta la historia de una tragedia familiar, de cómo marca la vida y cómo también acá de alguna forma hay una búsqueda constante por la identidad, ¿no? Y como con ciertos quiebres, aquí está muy presente la tradición judía, con eso para poder dar un poco forma y explicación a las dificultades propias de la vida, ¿no? Exacto, tú muy bien lo dijiste, es un tema de identidad. La protagonista, que es una joven adolescente cuando comienza todos nuestros fuegos, tiene solo 14 años. Y esta es una historia de formación, lo que se llama, una historia que el lector o la lectora va a ir conociendo qué sucede con Rivka cuando ocurren los hechos detonantes de su historia, que esto aquí no estoy dando un spoiler, sino solo contando que ella pierde a toda su familia menos a su padre en un incendio en un diciembre de 1969 en Nueva York. Sí, Karen. Y ella... Sí, perdón. No, adelante, pero ahí partamos al tiro por un elemento que es fundamental. Esto ocurre en Nueva York. Bueno, hay también obviamente unos pasajes que pasan en nuestro país. Pero ¿por qué quisiste situarlo ahí? En el fondo es como hablar de una historia universal. Exactamente, Verónica. Yo, la verdad es que quería salir un poco de la ambientación netamente chilena y enfocarme en algo más grande que la pudiéramos traer. Siempre yo sabía que, obviamente, el personaje de esta novela iba a llegar a Chile. No sabía cómo cuando lo empecé a escribir, pero tenía ganas de hablarle a un público mayor y también de mostrarle al público chileno cómo es la vida de una mujer observante judía, que es muy distinta a una mujer laica judía o a una familia laica, y que existen esos mundos, y esos mundos son capaces de adaptarse a la vida y a los desafíos como cualquier persona. Las inquietudes al final, independiente de cuánto uno sea observante o no en la religión, siguen siendo las mismas interrogantes. Entonces, eso es muy interesante, el dilema universal en lo particular. Sí, y también aquí la voz femenina, que eso es algo fundamental en la historia, por este padre que prácticamente no escuchamos, ¿no? Con la pérdida precisamente de esos vínculos que eran femeninos también, ¿no? Pero tengo un problema con el padre, mi querido Jacob, que lo adoro, lo adoro, lo adoro. Es un hombre bueno, y que desgraciadamente no tuvo las herramientas para sobreponerse a esta tragedia. Porque él, al igual que la madre, Zipora se llama, de Rivka, ambos son sobrevivientes del Holocausto. Ambos son inmigrantes, pero totales, en Estados Unidos. Y solo él, esta figura paterna, sobrevive, pero queda una figura silenciosa, fantasmal, muy intrigante, muy intrigante. Y este viejito, que no es ni tan viejito cuando pasa todo, tiene casi 50 años, tiene 50 años, era un hombre muy, muy bueno, de un alma pura. Sí, Karen, y yo partía esta conversación planteando que tú además en tu labor de periodista y en tu trabajo que has hecho, esta ya es tu segunda novela, conversas, recomiendas libros, estás constantemente leyendo, incluso mostrando tu agenda de apuntes. ¿Eso lo hace más fácil o más difícil el proceso creativo? Porque en el fondo tienes mucho conocimiento. ¡Qué excelente pregunta! Cuéntanos un poco de eso. Porque diste en el clavo. Sabes que cuando uno está escribiendo, y este proceso tal cual tú lo dijiste al comienzo fue muy largo, fueron 6 años. Bueno, yo también hacía otras cosas, pero al final son 6 años igual. No quita ni pone, el tiempo se mide igual. Y yo iba leyendo y se me iban introduciendo estas lecturas en mi escritura.
A momentos era súper acertado y a momentos no. Pero yo estoy muy convencida que para lograr escribir un poquito bien o decente, un escritor tiene que leer muchísimo, Sí. muchísimo. Y, y generalmente las buenas ideas nacían de todas estas lecturas, y lecturas muy distintas, ¿ah? Lecturas chilenas, pero lecturas también europeas, lecturas muy clásicas. Y yo te diría que eso es lo que me ayudó a generar un texto un poco más complejo en el buen sentido de la palabra. Sí, y nota, ¿no? Todo ese conocimiento. Y cuando tú decías, porque ya lo explicábamos, esto fue harto tiempo, pero toca que este libro se lanza en un contexto de conflicto entre Israel y lo que está ocurriendo, pero más allá del conflicto, que yo sé que obviamente es una situación que está sufriendo un pueblo judío y un pueblo palestino. Me tocaba hablarlo también, por ejemplo, con Omri Realis, en ese libro donde él hace toda una investigación de la identidad, pero está la identidad, eso está presente, está tu tradición, tu historia. Entonces, ¿cómo también es que justo llegue en un momento donde está el debate, está, como podríamos decir, la noticia, la dificultad como humanidad de comprender situaciones tan complejas, pero aquí está ese día a día, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que diferenciar la contingencia y el conflicto palestino-israelí y sustraernos al alma humana. Yo lo que pretendo realmente aquí es imbuirme en el drama de alguien que pierde su familia y tiene que volver a vivir. ¿Cómo volvemos a vivir? Sí, es súper sencillo. Esto lo vivimos también en los incendios, desgraciadamente, acá en Chile en Sí. el verano. Entonces, ¿cómo volvemos a vivir con las herramientas que tenemos y a los 14 años? Las herramientas de Rivka, que también en algún minuto pasé a llamarse Olivia, son magistrales, son poderosas, pero entran en conflicto con algo para lo que ella no estaba preparada. Entonces, em, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que nos hace la literatura es permitirnos contemplar el dolor humano, adentrarnos y hacernos las preguntas. Y quizás que a partir de esto podamos entender muchos otros conflictos, no solo el que estamos viviendo en Medio Oriente. Y el conflicto es, ¿cómo voy a vivir yo dentro de Exacto. una soledad tan grande? Sí. Y en ese proceso, porque claro, ese relato protagónico de un duelo, ¿cómo lo trabajaste? Porque efectivamente hay un quiebre, una situación totalmente traumática que te marca ese antes y después y esa exploración tan personal. Tú has contado también un poco la experiencia de tu familia, de lo que fue el Holocausto, o sea, en el fondo, cómo las tragedias, ¿no? Los dolores, siempre son como un motor de inspiración y en esa búsqueda, que aquí está muy presente también. Mira, para mí el tema judío, el tema de la exploración del dolor, del trauma, es algo inherente, inherente, así como mi fe. Y se va a traspasar, y eso yo lo tengo sumido en toda mi escritura y en mi punto de vista. ¿Y cómo indagué en ese dolor? Es fácil indagar en ese dolor cuando yo soy la segunda generación acá en Chile. Por el lado paterno llegaron en el año 39 escapando los nazis. Mi abuelita, digamos, y mi abuelo son los únicos sobrevivientes porque el resto los asesinaron los nazis. La familia de mi mamá, en cambio, llegó después de los pogroms en ex territorio de la Unión Soviética en 1920. Y así la familia de mi marido también. Yo estoy plagada y además que trabajé muchos años en una fundación registrando los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que se asentaron en nuestro país. Entonces, la verdad es que yo lo respiro y lo entiendo y Sí. lo he estudiado. Es un tema que me interesa y es un tema que tenemos siempre este conflicto de vida y muerte, los judíos. Y bueno, aquí Muy entonces, presente. claro, y de alguna manera en este relato está en lo que tiene que enfrentar una joven, el fuego, ¿no? Con lo que significa, todo el simbolismo que hay de perder a toda su familia, precisamente en un hecho de esa connotación. Así que Karen, bueno, esto ya
está en todas las librerías, así que tú nos haces también la invitación a conocer un poco de esta segunda novela tuya y que tiene esta particularidad de explorar tantos temas, ¿no? En esa búsqueda personal, íntima, pero también que nos habla de temas tan universales. Un millón de gracias por haberme dado esta ventana para poder conversar sobre todos nuestros fuegos y ojalá que muchos la lean y lo disfruten. Muchas gracias, Karen, por tu tiempo y además también ahí te pueden seguir en tus programas y en tus cuentas y redes donde hablas no solo de tu trabajo creativo, sino también entrevistas a otros escritores, recomiendas libros, así que también ahí pueden darse una vuelta por esa labor. Muchas gracias. De ahí. Gracias a ti. Bueno, así hemos llegado también al final con una nueva recomendación y conversación en el proceso creativo de este último libro de Karen Kotner, Todos nuestros fuegos, también ya absolutamente disponible en todas las librerías. Que estén muy bien, nos vemos.